Echese es psicólogo clínico, psicoterapeuta, catedrático de la Universidad Privada del Norte y director académico en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Familiar, IFAMI. Egresado de la Universidad Ricardo Palma de Lima, magíster en docencia universitaria y cuenta con formación en terapia gestal, terapia sistémica, EMDR, PNL, certificación en coaching, terapia de niños y adolescentes. Actualmente está cursando un diplomado en terapia narrativa. Le brindamos fuertes aplausos. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Romy, por la invitación y darles la bienvenida a las colegas brasileñas. Este es un tema interesante, pero a la vez me generó cierto pequeño conflicto porque es bastante amplio, ¿no? Hablar de salud y familia, entonces yo decía desde dónde lo voy a tocar. Entonces se me ocurrió ir planteando algunas situaciones, algunos casos que no son míos, son de algunas personas que yo admiro mucho, para irlos introduciendo en cierta perspectiva que es la que yo manejo. De salud y familia yo podría decir que conozco más de familia que de salud, a pesar de que estoy en una profesión de la salud, pero yo me he ido especializando en el plano de lo que es la familia y el trabajo con familia. Así que voy a tratar de entrar a la salud entendida de una manera bastante amplia, involucrando tanto la salud física como lo mental, desde el plano familiar. Así que vamos a ver qué resulta. En todo caso, me gustaría que en cualquier momento, si ustedes quieran preguntar o opinar sobre algo, lo hagan en el momento. Bien, quería contarles sobre esta experiencia, tal vez algunos ya la conozcan. Lo cuenta Salvador Minuchin, que es este señor, es uno de los pilares de la terapia familiar. Él es un terapeuta psiquiatra argentino, israelí norteamericano. Es uno de los fundadores de la terapia estructural, de la terapia sistémica, ¿no? Y él, en uno de sus libros clásicos, Familias y Terapia Familiar, cuenta este experimento. A un grupo de simios, de monitos, que los tienen en una jaula, a uno de ellos lo pegan del cerebro, le colocan un electrodo que se supone estimula la conducta agresiva. Prueban si funciona y cada vez que lo estimulan manifiesta conducta agresiva, ¿no? Muerde, araña, grita. Y lo vuelven a meter en su jaula donde está el resto de sus compañeros. Pero como ustedes sabrán, también entre los simios existen jerarquías. Existe el simio alfa, el mono alfa, el que domina a todos los demás, y luego hay como que rangos. Y es que era un mono de rango intermedio. Como que eso no lo tenían tan claro cuando hicieron este experimento. Básicamente querían ver qué efectos tenía estimular las áreas agresivas del cerebro. Entonces lo meten en la jaula, empiezan a estimularlo y se pone muy agresivo. Ataca a todo el mundo por debajo de su jerarquía. No se metió con nadie por encima. ¿Sí? Esa es una primera idea para ir pensando. Si yo voy directo al cerebro y lo estimulo, eso significa que voy a actuar de manera caótica, descoordinada, o los factores externos, en este caso las normas, las jerarquías, las reglas, si es que se puede hablar así, que existe en un grupo de simios, tienen tanto o más poder que lo meramente impulsivo y biológico. Podríamos tenerlo ahí como una especie de interrogante, ¿no? Es la primera experiencia que Minuchin menciona. También Minuchin, en el mismo libro un poco más adelante, cuenta esta otra experiencia. Habían dos niñas que eran gemelas que tenían diabetes infantil. Estaban haciendo un estudio con ellas, así que cada cierto tiempo, mientras las iban entrevistando, les iban sacando sangre. Entonces, estas niñas fueron con sus padres que tenían un problema conyugal. Bueno, no encontré una imagen exactamente para graficarlo, pero he tratado de adaptarlo como se pueda. Las niñas que estaban dentro con los padres, escuchando el problema que los padres tenían. ¿Sí? Luego les sacaban sangre y evaluaban cómo estaba el nivel de glucosa, los ácidos grasos y no sé qué otras cosas más. Luego sacaban a las niñas
dejaban a los padres, ponían a las niñas detrás del espejo, escuchando a sus padres hablar de sus problemas, y cuando las niñas no estaban presentes, digamos que la temperatura se incrementaba más, los papás empezaban a hablar de un tono mucho más alto, a discutir más, les volvían a sacar sangre y nuevamente hacían el análisis. En el primer caso, cuando las niñas escuchaban la discusión desde adentro con los padres, los niveles de glucosa subían. Cuando las niñas escuchaban a los padres discutir sin estar ellas presentes, y los padres discutían más fuerte, los niveles de glucosa se disparaban más todavía. Luego hicieron al revés, sacaron a los padres, los pusieron detrás del espejo y metieron a las niñas y empezaron a hablar con ellas de cualquier cosa. Volvieron a evaluar sus niveles de glucosa y habían bajado significativamente. Eso también me dejó que pensar, ¿no? O sea, en qué medida mis funciones fisiológicas, algunas que se asumen como autónomas o algo así, tal vez... Tal vez no son tan autónomas, tal vez están en relación directa con lo que está pasando y con lo que estamos viviendo, ¿no? Acá tenemos otro caso. A esto le llamamos el niño fiscal y el embrollo familiar, a partir de las ideas de otra terapeuta, pero esta vez al otro lado del Atlántico, que es Mara Selvini. Ella es una de las fundadoras de la Escuela de Milán. ¿Sí? Puse este caso porque, esta imagen porque creo que representa bien lo que pasaba, ¿no? Este sí fue un caso que yo vi en compañía de un terapeuta. Llega una familia de 4 integrantes, el papá, la mamá, el hijo de 10 años y la hermana de 8. Cuando preguntamos, luego de conversar con ellos, de presentarnos, etc., por qué razón habían venido a la consulta, el niño se levantó como disparado por un resorte y se puso básicamente en esa actitud, ¿no? El niño estaba sentado y se levantó. Venimos por él, porque él se porta mal, él llega borracho, llega tarde en la noche y hace sufrir a mi mamá. Por poco el papá no se pone así, sí se sentía, o se le notaba que estaba bastante azorado, avergonzado, si hubiera podido desaparecer. Claro, como ustedes entenderán, esa no era la razón por la cual la familia había venido a consulta. La familia había venido a consulta porque el niño tenía problemas en la escuela. No cumplía sus deberes, tenía una conducta un poco disruptiva y simplemente le estaba costando supuestamente adaptarse a las reglas del colegio. Pero para él ese no era el problema era básicamente el papá y su alcoholismo, por supuesto alcoholismo, sus llegadas tarde. Claro, dicho sea de paso, estaban sentados de este modo, ¿no? La mamá acá, el niño aquí, la hermana aquí y el papá acá. La mamá, al ver que su hijo se levantó y acusaba con el dedo al papá, estaba sentada en un plan así. Como diciendo, te salió la horma de tu zapato. ¿Sí? Bien. Por eso le llamamos el niño fiscal. De hecho, durante toda la terapia usamos esa especie de apelativo para dirigirnos a él, ¿no? Porque en algún momento nos pareció que su comportamiento se parecía mucho a algún fiscal acusador. Le dijimos, oye, no sé si tú te has dado cuenta, no sé si ustedes se han dado cuenta que él parece un fiscal que ha venido dispuesto, bueno, a defender a la mamá y a acusar al papá. Nos preguntamos incluso si tú no tendrás vocación para estudiar Derecho. Claro, y empezamos a llevarlo por ese plano medio en serio, medio en broma. ¿Sí? Bueno, yo creo que este caso grafica lo que Mara Selvini, en alguna de las etapas de su desarrollo como profesional, y bueno, su escuela, ¿no?, de Milán, llamó el embrollo familiar, que es uno de los esquemas para entender por qué surgen los problemas conductuales, los problemas psicológicos e incluso la patología fuerte, ¿no? También le llaman ellos familias con transacción esquizofrénica. El primer paso, porque son 6, es una receta, ¿no? Yo alguna vez escribí un post en un blog que tengo por ahí, ¿cuál es la receta para volverte loco? Entre comillas. La primera es el impasse conyugal. ¿Qué es el impasse conyugal? El impasse conyugal es una situación no resuelta entre los miembros de una familia, generalmente la pareja, los padres. Alguna situación que no saben o no pueden resolver.
que tiene que ver mucho con la pugna por el poder, por definir quién manda y define la relación. Manda el hombre, manda la mujer, mandan los dos. Entonces, a veces esa situación, como repito, no se puede solucionar, no pueden llegar a una definición. Así que, producto del cansancio, como que el conflicto se empieza a hacer subterráneo, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Empiezan a darse cuenta que seguir discutiendo abiertamente sobre eso puede atentar con la supervivencia, contra la supervivencia de la relación. Así que como que dejan de hablar de eso, pero en realidad lo empiezan a derivar a otros conflictos más pequeños, como por ejemplo, ¿por qué llegas tan tarde? O ¿por qué no pagaste la factura de la luz? O ¿por dónde vamos a pasar el fin de semana? Entonces discuten, tienen pequeñas discusiones, ¿no?, de magnitud reducida, para evitar la gran pelea, la gran batalla. En ese proceso, uno de los dos empieza a mostrar cansancio. Generalmente, aunque no exclusivamente, suele ser la mamá. La dinámica que ellos encontraban era el papá fanfarrón, el papá que se burla y se ríe de la mamá, a la que califica de loca, y la mamá víctima provocadora o víctima propiciatoria, que adopta una postura aparentemente pasiva, pero con eso sabotea un poco las iniciativas del padre o lo provoca. Pero bueno, los hijos, observando esa situación, terminan asumiendo que la mamá la está pasando peor y se van para su equipo, ¿sí? Entonces entra el hijo en el juego de los padres. Ojo, cuando decimos juego no nos referimos a que se estén divirtiendo, simplemente que es una competencia que tiene reglas y donde no se trata de perder, o mejor dicho, se trata de mantener el juego sin perder, ¿no? Al tomar partido el hijo por alguno de los dos, normalmente la madre, llega un momento donde el chico tiene una conducta que se llama inusitada. Es decir, una conducta, puede ser el chico o la chica, una conducta rara, poco común. De hecho, cuando nosotros hacemos un rastreo, podemos preguntar ¿cuándo fue la primera vez que ustedes notaron en él o en ella algo que les hizo pensar ya no es el mismo o la misma? La primera vez que sacó un desaprobado, la primera vez que llegó tarde a pesar de que se le dijo que llegue temprano, la primera vez que alzó la voz, la primera vez que me dejó hablando y se fue a su cuarto y tiró con un portazo. No quiere decir que ahí comienza la patología, es simplemente la declaratoria de guerra al otro padre, al supuesto fanfarrón. Claro, esta conducta va a ir incrementándose, porque la idea ¿cuál es? La idea es provocar al padre, que se supone que es el más poderoso, y decirle a la mamá, que supuestamente es la débil, mamá, mira y aprende. ¿Tanto miedo le tienes a este? ¿Sí? Entonces se establece una relación que en el enfoque sistémico llamamos una relación simétrica. Cuando el padre más quiere dominar al hijo, el hijo más se le subleva. Cuanto más se le subleva, más lo quiere dominar, y así. Entonces la cosa va subiendo, 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 con la anuencia e incluso hasta el respaldo negado de la madre. Porque, ojo, esto se nota, pero para ellos no existe. Cuando uno se los explica, ellos lo niegan en todos los idiomas. No, usted está mal, ¿qué habrá visto? Eso no pasa. Pero sí, sí pasa. Bueno, va a llegar un punto, repito, donde la conducta del hijo ya se torna realmente insoportable. O sea, puede ser, una cosa puede ser que empiece a salir jalado, o que, ¿cómo se llama? Los llamen constantemente a la escuela, ¿no? A reclamar, a pedir qué pasa con este chico, etc. Y otra cosa es cuando, por ejemplo, le descubren droga en la escuela. ¿Sí? Si hasta ese momento la mamá se hacía de la vista gorda, o era tolerante, o era comprensiva, o usaba al hijo como una forma de atacar al padre, bueno, si este chico es así, es por tu culpa, todo lo que tú has hecho. Nunca estás presente, o te acuerdas cuando fuiste infiel, o lo que sea que tenga que echarle en cara, ¿sí? Entonces el hijo se convierte en una especie de látigo contra el padre. Pero repito, cuando ya se pasa de la raya, cuando el hijo ya está metido en una pandilla, cuando el hijo ya está consumiendo drogas, cuando el hijo ya embarazó a alguien, o cuando de repente ya debutó con algún síntoma de tipo psicótico, entonces
allí es donde el aliado, en este caso la mamá, tiene que hacer causa común con el papá. Como diciendo, hijito, no se lo va a decir, pero probablemente lo piensa, te pasaste de la raya. Ni yo te puedo seguir apoyando. Allí es donde el chico se siente traicionado, porque se supone que todo esto era para defender a su pobre mamá, pero ahora su pobre mamá se pasó al otro bando, y ahí sí ya eclosiona la patología. Esquizofrénico, depresivo, suicida, lo que tú quieras. ¿Sí? Ahora, en algunos pocos casos, esta patología o esta situación donde ya la cosa se salió de control puede hacer que los miembros del sistema, de la familia, recapaciten y reestructuren su dinámica, con lo cual probablemente el problema va a empezar a mitigarse o a solucionarse, pero eso es muy poco común. Lo más común es que se utilice la patología, insisto, como una forma de agredirse mutuamente. Claro, al final el problema del chico se hace tan fuerte que terminan siendo llevados por él, gracias a su problemática, a consultar a alguien. Ahí el tema es a quién van a consultar. Van a consultar a alguien que se va a centrar en él, descontextualizando todo, y lo va a borrar de pastillas, o van a aterrizar con alguien que de repente les dé una comprensión más contextual, relacional, y les haga ver que la conducta de esta persona, de este chico, tiene un sentido dentro de una dinámica un poco más grande. ¿Sí? Bien. Entonces, estos tres casos yo los quería presentar para presentarles también una primera idea. Y antes que nada quería contarles esta historia. La escuché, no recuerdo de quién, creo que de Jorge Bucay, pero no estoy seguro, ¿no? Cuentan que había un señor que se compra un auto deportivo. Le gustaba ir en su auto deportivo por el campo, los fines de semana, ¿no? A correr sin un límite de velocidad. Entonces entra por un campo, una pista bien asfaltada, bordeada por árboles, y cuando está yendo por una curva, aparece en sentido contrario un carro manejado por una mujer que venía en zigzag, ¿no? Parece que se va a chocar con él, con las justas lo evade, la mujer saca medio cuerpo por la ventana y le grita cerdo, y el otro le responde vaca, ¿no? Porque pensó, encima que casi me choca y me insulta, ¿no? Así que feliz por haberle podido contestar, da la curva y se estrella con un cerdo. ¿Sí? Claro, tú entiendes las cosas de un modo en función al contexto. ¿Ya? Entonces, la primera gran idea es la importancia del contexto para entender al ser humano. Porque si no incluyes el contexto, ya vas a interpretar, vas a clasificar, vas a juzgar, vas a teorizar. De hecho, a mí me parece, sin ánimo de ser muy radical, aunque suelo serlo aunque no quiera, buena parte de las teorías psicológicas son básicamente teorización porque no hay contexto. Desde el momento en que empezamos a incluir el contexto, la necesidad de teorizar acerca del ser humano empieza a hacerse cada vez menos importante, ¿no? Y podemos sustituir las teorías por descripciones. El contexto da significado a las conductas y permite no caer en generalizaciones. ¿Sí? Y el contexto principal en el que nosotros nos manejamos, los seres humanos, es el contexto relacional y lingüístico también. Porque principalmente no es solo que interactuamos y conversamos. Y las conversaciones son las que le dan sentido a esas interacciones y a las conductas que estamos teniendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esta primera idea? Ok. Otra situación. Dead Man Walking. ¿Así se pronuncia? Ya. Esta es una cosa que es una situación, una historia que contó David Efton. David Efton es uno de los cofundadores de la terapia narrativa. Yo tuve la suerte de verlo hace un par de semanas
en Chile en un taller, en un seminario. Y él nos contaba este caso, incluso nos presentó un video. Es un chico que tendrá unos 14 o 15 años. Ya. Tendrá unos 14 o 15 años y le llamaban el hombre muerto que camina porque tenía una de esos cuadros asmáticos que aparentemente están condenados a morir. Yo creo que mejor... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bueno, Epstein vive en Nueva Zelanda y aunque él es terapeuta, tiene bastante experiencia trabajando con chicos con asma, con personas con asma, ¿no? Y con esas asmas, este joven tenía que ir, no exagero, 2 o 3 veces por semana al hospital. ¿Sí? Entonces había dejado de estudiar, se había quedado bastante chiquito por todo el cortisol, corticoides que tenía que tomar, porque tenía estos problemas desde muy pequeño, entonces se había quedado pequeñito y estaba en una especie de hospedaje para chicos transgresores, delincuentes, porque lo habían sorprendido vendiendo droga en su escuela. Entonces lo mandaron ahí. Claro, conversando con él, Epstein, el chico le dice que él vendía droga porque sabía que se iba a morir y quería tener recursos para vivir lo poco que le quedara de vida, ¿no? Bien, la terapia narrativa es un tipo de abordaje en el cual se considera que los problemas no tienen una entidad en sí misma, ¿no? No es que exista la depresión como una cosa que exista, sino que son más bien historias, son experiencias organizadas como historias, las cuales le dan sentido a la vida de las personas. Y el asma, si bien es cierto, es algo que tiene una consecuencia y una presencia física, también es una historia, ¿sí? Entonces, la idea de que él se iba a morir por asma y que no había nada que hacer, yo no sé si era una realidad médica. Parece que no, por los efectos de lo que él hizo. Era una historia que se había construido. Entonces, lo que hace Epstein es preguntarle, claro, primero escucha, ¿no? ¿Cuál es su historia, cuál es el problema, el significado de todo esto para él? Y luego le pregunta en qué ocasión él ha podido oponerse a los dictados del asma. ¿En qué ocasión él, pudiendo haber tenido una crisis, hizo algo, lo que fuera, que impidió que la crisis se diera? Parece ser que nadie le había hecho esa pregunta. Porque bueno, es una pregunta que no está dentro de lo que nosotros estamos habituados a pensar dentro del campo clínico, médico, psicológico. Entonces, esto es algo que lo sorprendió al chico porque nadie le había preguntado eso. Y sí, descubrió que hacía unos días él estaba empezando a sentir alguna de las sensaciones que supongo un asmático tiene, y lo que hizo fue relajarse. Nadie le dijo que se relajara, simplemente se le ocurrió relajarse, se sentó, trató de relajar su cuerpo lo más que pudo y de respirar con calma, y después de unos 20 minutos se dio cuenta que esa crisis que parecía que se iba a instalar no se dio. Entonces Epstein empezó a conversar con él acerca del significado de haber podido haber hecho eso, sobre qué cosa, cómo es que se le ocurrió, ¿no?, desarrollar esa estrategia en ese momento, qué implicancias podría haber tenido, de dónde lo aprendió o de dónde pudo haber sacado esas ideas, porque nada sale de nada, ¿sí? Y después le dijo, ¿y saber esto, cómo te relaciona de ahora en adelante con el asma? Saber esto, saber que tú has tenido en una ocasión la posibilidad de cerrarle la puerta al asma y no dejar que se meta en tu vida. Entonces el chico dijo, yo creo que de ahora en adelante yo puedo intentar hacer esto y hacerlo con más regularidad, con más intensidad, con más intención. Este chico que se supone que tenía que estar muerto, esta historia y el video que nos presentó es por lo menos de mediados de los 90, ya no tiene 14 años, solo tiene 20 y pico o más, ya está casado y parece que lo ayudó con su historia a escribir un libro a esto. O sea, le dijo,
o mejor dicho, Epton le pidió que pusiera por escrito su experiencia, y es parte de uno de los libros de él, ¿no? Entonces, eso de que se iba a morir, no se murió. Con el asma, ¿no? Podría asustar, ¿sí? Se supone que los alergenos y la respuesta de los bronquios y no sé qué más. Bueno, claustrofobia. Esta es otra historia que nos contó Mark Bellevach. Él es un terapeuta sistémico español que estuvo en Lima hace cosa de un mes más o menos. También tuve la suerte de estar en su taller. Él nos contaba un experimento que se hizo con personas que curiosamente tienen claustrofobia, o sea, miedo a estar en espacios más o menos cerrados. Él decía que le pidieron a 40 personas con claustrofobia pasar por un tipo de tratamiento, justo ahora en clase estábamos explicando, que es de exposición y aproximaciones sucesivas. O sea, a cada uno de ellos los metían en una habitación, digamos, de este tamaño, y les preguntaban si se sentían más o menos apretados, encerrados, cerraban la puerta. Y algunos decían, bueno, sí, pero no es como estar en un ascensor. Bueno, quédate aquí hasta que tú sientas que ya te calmaste. Ah, bueno, y antes de eso los dividieron en 3 grupos, me estaba olvidando. A los 3 grupos les dieron a cada uno, antes de los experimentos, una pastilla. No les dijeron de qué se trataba. Bien, cuando estaban ya cómodos en una habitación como esta, los sacaban de esa habitación y los metían en una que era la mitad. Nuevamente empezaban a sentirse como que apretados, ansiosos, asfixiados. Les decían que se queden allí, que traten de soportarlo, y cuando ya se calmaban, ya se sentían más o menos cómodos, los metían en otra habitación que era la mitad, o sea, la cuarta parte. Y luego a otra más chica, y otra más chica, y otra más chica, hasta que terminaban metidos en un cuarto que parecía un closet. Hasta que se sentían en el closet cómodos. Se acabó la claustrofobia. ¿Sí? Después, a los del grupo 1, les dijeron que la pastilla que le dieron era simplemente una pastilla de azúcar. No tenía ningún significado. Al grupo 2 le dijeron que era una pastilla que más bien era un energético que subía la tensión, la energía. Y al grupo 3 les dijeron que era un pequeño tranquilizante. ¿Sí? 40 días después, algunos recayeron con su miedo. Todos pertenecían a un mismo grupo de los 3. ¿A cuál grupo creen ustedes que recayó? Tranquilizante. ¿Perdón? Al tranquilizante. El del tranquilizante. Y no era un tranquilizante. A los 3 les dieron pastillas de azúcar, les dieron placebos. ¿Por qué creen que ese grupo recayó? Porque le atribuyó la tranquilidad a la pastilla y no a lo que ellos podían hacer. Atribuyeron su tranquilidad, su mejora, no a sí mismos, lo atribuyeron a la pastilla. ¿Sí? Entonces, claro, lo que Bellevach nos decía es la importancia que tiene el hecho de que tú te sientas dueño de tus mejorías. ¿Sí? Eso nos lleva a la segunda idea. Enfócate en la solución. Todos tenemos recursos. ¿Ok? Claro, no todo el mundo piensa eso, lamentablemente, pero hay un sector dentro de los terapeutas que creemos eso firmemente, que todos tenemos recursos. Incluso aquellos que aparentemente están muy mal y que tienen un pronóstico muy negativo o reservado, ¿no? Los recursos son el germen de la solución. Por eso es importantísimo, desde nuestra perspectiva, que para mantener la salud o para recuperar la salud, los profesionales nos centremos no tanto en indagar sobre el problema, sobre las causas del problema o sobre la historia del problema, sino sobre los recursos que pueden ayudar a la persona a salir y superar ese problema. Entonces, la salud se mantiene identificando lo que funciona, lo que lleva a la salutogénesis, antes que en lo que falla, lo que nos lleva a la patogénesis, ¿no? Al menos, así creemos que es en psicología. No sé, en otras ciencias de la salud. Porque creo que también, ¿no? También. Sí, ¿no? Porque mi esposa es enfermera psicóloga y me dice que en enfermería es igual, ¿no? O debería ser igual. Bien. Paso a lo siguiente.
estas ideas, estas figuras, un poco para tratar de transmitirles la noción de sistema, ¿sí? Un sistema es un todo ordenado cuyos elementos están en interacción y en interdependencia. Por consiguiente, en un sistema puede pasar algo como esto. Yo muevo una fichita y se va a producir un efecto en cadena, ¿sí? Y ese efecto es el efecto sistémico. Por eso es que, desde la perspectiva sistémica, tú puedes trabajar con un elemento del sistema y todo el sistema se va a ver afectado, para bien o para mal. De allí que los que nos llamamos sistémicos no necesariamente tenemos que trabajar con todo el sistema o con toda la familia, pero sí es bueno que trabajemos con esa óptica de que lo que haga con uno va a movilizar a todos los otros elementos. También esto se puede ver aquí abajito. Yo uso esto siempre como metáfora, ¿no? Cuando le pedimos a las personas en la solución de sus problemas que den pequeños pasos, lo que se llama el cambio mínimo. En el enfoque que nosotros manejamos no pedimos que las personas hagan actos heroicos, ¿no?, que hagan grandes soluciones, sino que den pequeños pasos en la dirección correcta. Porque es como tirar una piedrecita en un estanque de agua tranquila. Va a producir ondas, 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 y esas ondas van a llegar probablemente a muchas partes del sistema. Tan es así que a veces una persona viene por un problema y no solo se soluciona ese problema, sino que empiezan a solucionarse otros por los cuales ni siquiera consultó, ¿no? En una ocasión una señora que venía muy asustada en la época esta de la gripe porcina. Esta señora trabajaba en un hospital y por ello hubiera ido a trabajar con un traje de astronauta para no contaminarse, ¿no? Aparte de eso me contó que tenía problemas con su jefa en el trabajo, que su hijo era un niño demasiado miedoso, que tenía problemas con su hermana, que era la que cuidaba a su hijo, y creo que también tenía problemas hasta con la madre. Cuando empezó a superar su miedo a ser contagiada por alguna enfermedad, yo le pregunté, ¿y cómo va el tema de tu hijo? Se supone que el niño era un niño bastante miedoso, tocaban el timbre y él se iba corriendo a esconderse debajo de la cama. Y desde hacía un tiempo, este chico venía corriendo a abrir la puerta. Ya no iba a esconderse debajo de la cama. Con la jefa, curiosamente, no se sabe por qué, la jefa le pidió hablar con ella y terminaron siendo amigas. Y con la hermana igual, en alguna ocasión se pudieron sentar y hablar de sus diferencias, ¿no? Nada de eso fue tratado en la consulta. Sin embargo, fue un efecto colateral, ¿sí? Y bueno, esto de acá lo pongo un poco para graficar también cómo son las relaciones dentro de los sistemas, la interacción. Y la interacción es como si fuera un juego de tenis, un juego de ping-pong o lo que sea. Lo que pasa con unos, en cierto modo, está influenciado por lo que pasa con los otros. Cualquiera de ellos que cambie su modo de jugar, de alguna forma va a invitar a que los demás cambien su modo de jugar, ¿sí? Por consiguiente, esto grafica lo que les decía hace un momento. Los cambios que haga uno van a repercutir en todo el sistema. Y hay que entender que la interacción entre las personas es siempre relacional, siempre es un juego de tenis. Siempre. De allí que cuando nosotros nos quejemos de alguien o de algo, sería muy útil que nos incluyamos como parte de la explicación. Claro, nuestra forma de comprensión, lo que nos han enseñado dentro del modelo causa-efecto, como que excluye eso. Pero desde una perspectiva más bien circular, sistémica, lo que pasa con ustedes tiene que ver conmigo. Y lo que pasa conmigo tiene que ver con ustedes. Estamos en constante intercambio de influencias, como un juego de tenis. Cualquier cambio que haga yo va a repercutir en ustedes. Y cualquier cambio que hagan ustedes va a repercutir en mí. ¿Sí? Si la mitad del grupo se para y se va, yo voy a tener que hacer algo diferente. No me voy a quedar exactamente igual, ¿no es cierto? Bien, entonces la tercera idea para recordar. Todos somos parte de lo que observamos. La diferenciación entre observador y observado es una diferenciación obsoleta. Ya no podemos estar diciendo o apelando a una supuesta objetividad. La objetividad no existe. La objetividad simplemente es una buena intención. Somos parte de lo que nos quejamos. Queriendo o sin querer, estamos contribuyendo a eso. Probablemente sin querer. Cambiando nosotros, los demás cambian.
somos un sistema. Claro, no somos un sistema todos. Para que exista un sistema, tiene que haber interinfluencia. Tiene que haber una necesidad mutua. Por eso no cualquier grupo de personas es un sistema. Pero nuestra forma de existencia es dentro de sistemas. Andamos saliendo de unos sistemas y entrando a otros. O a veces llevamos el sistema acá también, ¿no? Bien, también quería pasar a otro tipo de, a otro tópico dentro de esta exposición, que es el de las malas relaciones familiares y la salud. Se me ocurrió poner al Dr. House, es una serie que me gusta mucho. Bien, las relaciones familiares y conyugales insatisfactorias son onerosas, son caras. Llevarse mal cuesta, ¿sí? Por ejemplo, sea en una relación familiar conflictiva o en una relación de pareja conflictiva, las personas tienden a enfermarse más. Claro, la parte más trágica de todo no es lo que se enferman, sino que no atan cabos y no asocian la situación conflictiva en la que viven con la enfermedad que tienen, ¿no? Por ejemplo, escuchar a una persona que dice, no sé qué me pasa, cada rato voy de infección en infección, de gripe en gripe, pero no se pone a pensar, ¿y eso qué tiene que ver con la forma como estoy viviendo con los demás? Dicen, no, debe ser el cambio de clima, el fenómeno del niño, me ha bajado las defensas. Sí, bueno, algo de eso tendrá que ver, pero también tiene que ver con el hecho de que tu relación con los demás puede que no sea lo más satisfactorio. Nuestro sistema de defensa corporal en un contexto relacional insatisfactorio se debilita. Ya vimos el caso de las niñas con la glucosa y la diabetes, ¿no? Y vimos el caso del niño asmático. Hay un mayor riesgo de infecciones. Hay mayor probabilidad de tener cáncer, enfermedades cardíacas e hipertensión. Esto ya está más que estudiado. Estas no son hipótesis, ¿ah? ¿Sí? El riesgo de caer enfermo aumenta en cerca de un 35% en parejas disfuncionales. O sea, en parejas que no se sienten satisfechos el uno con el otro. Por eso vas a gastar más en médicos y en medicinas. Y tener malas relaciones familiares y malas relaciones de pareja le sale mucho más costoso al Estado también. Por eso, claro, las relaciones amorosas deberían ser consideradas también un tema de salud pública. Este es un dato que siempre hay que tomar con cuidado. Son simplemente promedios, no lo tomen como una cuestión así, ya me voy a morir, ¿no? Porque no sé exactamente cuántos de ustedes son hijos de padres divorciados, pero no lo tomen muy drásticamente. Los hijos de padres divorciados en promedio suelen vivir 4 años menos. ¿Por qué? ¿Por el simple divorcio? No. No. Porque entre que surgen los problemas conyugales y te divorcias, hay un paréntesis de sufrimiento, lágrimas, insultos, maltratos, denigración, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hijos son testigos de eso. Los estudios indican que en promedio, desde que una persona detecta problemas con su pareja hasta que decide hacer algo, ir a terapia, separarse, pasan 7 años en promedio. Es como cuando uno empieza a sentir un dolor en una muela hasta que decide ir al dentista, a veces pasan años también. Y de haber sido una pequeña caries resulta que ya es una cueva, ¿no? Es ese postergar el hacer algo y el soportar lo que no debería ser soportable, como es el maltrato y el sufrimiento, lo que te va menoscabando, lo que te va erosionando por dentro. Si una persona se divorcia en esas condiciones y a la vez es hijo de divorciados, vivirá como promedio 8 años menos, por las mismas circunstancias. Entonces, yo digo, medio en broma, medio en serio, menos malo es fumar, ¿no? Con todo lo malo que es. Entonces, sí, bueno, es necesario llevarse bien. Es necesario invertir en llevarse bien. Invertir tiempo, lo que haya que invertir. Porque si no, o sea, yo he tenido uno que otro caso por ahí donde alguno de los dos no ha querido ir a terapia de pareja
y después me enteré que han gastado 200 veces más lo que hubieran gastado en terapia de parejas, en separación, divorcios, traer a los hijos los fines de semana, llevárselos, pagar manutención y todo lo demás. O sea, se ahorran la terapia, pero eso les sale más caro, mala inversión. Bien, hablemos un poquito de la funcionalidad familiar, que creo que es, en términos muy generales, porque, bueno, una familia que más o menos funciona bien, cumple esto, cumple bien sus funciones, económica, biológica, cultural y espiritual. Vale decir, es capaz de proveer, es capaz de mantenerse sanos y hacer cosas que lo lleven a mantenerse sanos, y es capaz de desarrollar lo espiritual, lo psicológico, lo educativo. Obviamente, para eso se necesitan recursos materiales, económicos, pero también que las personas que están a la cabeza de esa familia sepan cómo lograr eso. De hecho, yo creo que la pobreza es el principal factor de disfuncionalidad familiar. Claro, los ricos también lloran, obviamente, ¿no? Pero por otras razones. ¿Sí? Desarrollo de la identidad personal y la autonomía de sus miembros. Una familia funcional no exige que sus miembros le sirvan, sino que la familia sirve a cada uno de sus integrantes. A veces las cosas como que están al revés, ¿no? El sistema exige que cada uno renuncie a su desarrollo como persona para mantener firme al clan, ¿no? Deja de ser tú, la familia está primero. No lo sé, yo creo que es al revés. La familia tiene que favorecer el desarrollo de las personas y poco a poco irlos llevando a eso que algunos llaman la plataforma de lanzamiento. Te vas a vivir tu vida y a crear tu propio sistema. Pero por cuestiones culturales eso como que no es siempre muy entendido, al menos entre nosotros los peruanos, no sé cómo es en Brasil, ¿no? Pero yo sé lo mismo. Bueno, en otros países, en Europa, por ejemplo, a los 18 años, si es que tienen con qué, los padres les alquilan departamentos a sus hijos para que se vayan a vivir ahí, aunque sea a la vuelta de la esquina. Pero ya están viviendo solos, ¿no? Sí. En cambio aquí, así tengamos dinero para hacer eso, que un chico diga, me quiero ir a vivir solo, lo van a tomar como si fuera un cataclismo. ¿Qué te hemos hecho? ¿No? ¿Qué te hemos hecho? La familia, una de sus funciones es estar al servicio de la autonomía del individuo. ¿Sí? Flexibilidad en reglas y roles para la solución de conflictos. Flexibilidad. Las reglas no son santa palabra, no están escritas en piedra. Todo tiene que ser discutido. Todo tiene que ser conversado. Para no vivir en una sociedad de gente pasiva, tenemos que favorecer y fomentar el pensamiento crítico. ¿Sí? Cuando venga tu hijo y te diga, ¿y por qué tengo que hacer eso? Escucha sus razones. Conversa y se llega a un acuerdo. Los conflictos solamente se resuelven cuando uno es posible que escuche al otro. Los conflictos no se resuelven por imposición o recurriendo al clásico porque lo digo yo. Así no se resuelven los conflictos, simplemente se petrifican o se barren bajo la alfombra, pero ahí están, esperando para saltar otra vez. Comunicación clara, coherente y afectiva que permita compartir los problemas. Poder hablar, y poder hablar de todo. Pero para poder hablar de todo, los miembros de la familia, especialmente los padres, no deben proyectar la imagen de que si me cuentas algo que yo no soporte me voy a morir de un infarto. ¿Sí? Debemos evitar los dobles mensajes, porque a veces los papás dicen, hijito, háblame de todo, pero ponen una cara como de, si me hablas de eso, tú sabes que me voy a morir, ¿no? Entonces es un mensaje contradictorio. Yo siempre pregunto, oye, cuando me cuentan, sobre todo esas cosas tan terribles como abuso sexual, ¿no? He sufrido abuso sexual. ¿Quién sabe de eso? De lo que te pasó. Usted es el primero. ¿Tu mamá, tu papá no saben? No. ¿Tus hermanos tampoco? ¿Tampoco? ¿No? ¿Por qué no?
porque no los quiero hacer sufrir. ¿Y por qué no se puede sufrir? No digo, no estoy haciendo una invitación al sufrimiento, obviamente, pero no hay emoción mala, no hay emoción dañina ni negativa. Toda emoción per se, dependiendo del contexto, es saludable. Entonces, la tendencia a la evitación, sobre todo de conflictos, es una de las características de una familia disfuncional. Mirar para otro lado, hablar de cualquier otra cosa, como si los problemas se fueran porque simplemente no se habla de ellos. Otra cosa importante es la metacomunicación. ¿Y qué cosa es la metacomunicación? A ver, pregunto. ¿Hasta aquí está claro lo que estoy explicando? ¿Se entiende? Eso es metacomunicación. ¿Sí? O sea, que yo explique es comunicación y que yo pregunte acerca de cómo estoy explicando es metacomunicación. O sea, la comunicación acerca de la comunicación. Claro. Entonces, si tú te reúnes con tu familia y les preguntas, cosa que no creo que nadie haga, pero debería. Díganme, mamá, papá, hermanos, ¿se sienten felices en esta familia? ¿Sienten que la familia los está ayudando, apoyando para el logro de sus metas? Eso sería metacomunicación. Yo les garantizo que haciendo eso una vez al mes, no entra el psicólogo en sus vidas. ¿Sí? Pero, ¿por qué nadie o casi nadie hace eso? Por el temor a la respuesta. Si te dicen la verdad, no me siento feliz en esta casa. Qué lástima que uno no escoge a su familia, ¿no? ¿Quién va a poder, supongo yo, poder aguantar ese golpe, no? Pero la metacomunicación es necesaria, porque generalmente lo que hacen los terapeutas con las familias cuando van a consulta es metacomunicarlos. Hacer que hagan en la consulta lo que no quieren hacer en su casa. Es hablar de cómo se perciben, cómo se sienten, qué desean, qué cambios aspiran. Nada más. Y eso empieza a hacer que la información circule entre ellos, que se desestanque. Y por eso les puse este otro concepto de entropía. Es un concepto tomado de la física, de las leyes de la termodinámica, pero que los sistémicos han metido dentro del enfoque sistémico. ¿Y qué es la entropía? Originalmente es pérdida de calor, enfriamiento. Se supone que el universo, la que se expande y se enfría, y el fin del universo va a ser la muerte térmica. Todo va a ser polvo. Bueno, en los sistemas humanos lo que se pierde es información. Con el paso del tiempo, la información que yo tengo de las personas va volviéndose obsoleta, se va olvidando, y por consiguiente esa información que yo uso para interactuar, por ejemplo, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué tolera, qué no tolera, va haciéndose obsoleta, ¿no? Yo recuerdo, a veces les cito esta parte de esta película que se llama Viviendo con mi ex, creo, ¿sí? ¿No? Donde la mujer le dice en plena discusión a su esposo, pero tú nunca me regalas flores. Y el esposo le dice, pero tú me dijiste la primera vez que salimos juntos que no te gustaban las flores. Eso fue hace 10 años. El señor no se enteró a lo largo de esos 10 años que a la señora ya le gustaban las flores. ¿Sí? O sea, la imagen que uno puede tener de los demás, incluso de la gente con la que vive y con la que duerme, puede ser como una foto a colores que se va decolorando con el tiempo. Pero nos seguimos guiando de esa foto. Y la idea es que actualicemos esa imagen a través de la metacomunicación, sentándonos a hablar de cómo es nuestra vida, poniéndonos al día, ¿no? Y bueno, ser capaz de adaptarse a los cambios. El cambio es algo inevitable, pero algunas familias, a veces tratando de cambiar, como que no les salen bien las cosas, y se vuelven un poquito fóbicos al cambio, a la novedad. Tratan de cerrarse frente a los cambios, con lo cual los problemas empiezan a surgir. Y a la larga, si esos problemas se mantienen, surge la enfermedad. Bien, creo que con esto podemos terminar. Es un aporte que hace John Gottman y su esposa Julie Gottman. Ellos dos son teóricos acerca de las parejas. Bueno, no solo son teóricos, son experimentadores, son terapeutas, son personas que han entrevistado y observado y evaluado a miles y miles de parejas.
¿sí? En su laboratorio. Y ellos sintetizan lo que es una familia y una relación sólida en esta casita. Que como toda casa necesita cimientos, necesita pilares, se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo. ¿Cuáles son los pilares? La confianza y el compromiso. ¿Sí? Ojo, la confianza no es algo que se regala, la confianza se presta. ¿Sí? Y se mantiene en préstamo siempre y cuando tú hagas algo al respecto para ir, ¿cómo se puede decir?, renovando el préstamo. La confianza es el resultado del bien que tú le haces al otro y del bien que el otro hace por ti. Si entre las dos personas o entre los miembros de una familia se hacen el bien, sea como sea que interpreten eso del bien, el resultado de eso es sentir confianza mutua. Pero si yo no hago por ti nada, tú no haces por mí nada, yo no puedo estar reclamando confianza. ¿Ok? ¿Y el compromiso qué es? El compromiso es ser capaz de sostener una decisión a lo largo del tiempo, cosa que también requiere cierto entrenamiento, ¿no? Yo siempre le digo a las personas cuando están dispuestas a involucrarse con alguien, pero evalúa su capacidad de comprometerse. Porque si es una veleta, cambio de opinión en cosas muy importantes, ¿qué te dice que contigo no va a cambiar de opinión? Bueno, el primer piso de la casita de las relaciones sólidas es lo que los Gottman llaman mapas del amor. ¿Y qué son los mapas del amor? El conocimiento mutuo, el conocerse, el ponerse al día, el conversar, el saber qué te hace feliz, qué te pone triste, qué te irrita, qué te agrada, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son tus mejores amigos? ¿Cuáles son tus expectativas en la vida? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿No? Todo lo que se pueda, como una práctica permanente. Como ustedes se van a dar cuenta, el conocerse mutuamente, el tener actualizados los mapas del amor, va a llevar a que yo pueda hacer lo que viene a continuación, que es un sistema de cariño y admiración. Yo voy a expresar cariño y admiración de una manera eficaz si conozco a la persona. Pero si yo no conozco con quién estoy y muestro admiración sobre la base de nada, suena a falsedad, suena a hipocresía. Como decir, oh, qué maravilloso grupo, todos ustedes son personas muy... Supongamos que los acabo de conocer, ¿no? Son personas muy pujantes, muy comprometidas, muy inteligentes. Ustedes en el fondo van a decir, ¿y tú qué sabes? ¿Nos conoces? ¿Sobre qué base estás diciendo eso? No, lo dices solamente por quedar bien con nosotros. Pero si yo te conozco hace 20 años, y lo que te digo se sustenta en ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, hay que expresar cariño y admiración rutinariamente. No cuando sea cumpleaños, no cuando sea Navidad o aniversario, aunque los hombres tendemos a olvidarnos del aniversario, sino por cualquier cosita, por más pequeña que sea, mostrar admiración, mostrar gratitud, mostrar cariño. Eso va creando un clima que va a servir de amortiguador para los conflictos que inevitablemente van a venir. Es tener un colchoncito ahí. Es mejor tener un colchoncito en caso de que caiga, ¿no? Porque si no, me doy contra el suelo. La cuenta bancaria emocional. La cuenta bancaria emocional también es un concepto interesante, que es como tener una cuenta de ahorros. En este caso, ¿quién es la cuenta de ahorros? Mi pareja, mis hijos, el otro. Si yo quiero tener confianza de parte de ellos, yo puedo ir a hacer depósitos constantemente. Cuando, por ejemplo, me llamas y me dices, papá, recógeme, es muy tarde, aunque yo ya estoy durmiendo, me levanto, ya no importa, voy. Estoy haciendo un depósito en mi hijo o en mi hija, que equivaldrá, metafóricamente hablando, a 100 soles, digamos. Si me llama mi hijo y me dice, papá, mira, jalé en este examen, digo, ya, hijo, está bien, para la próxima estudia. He sido tolerante, eso equivale de repente a 10 soles, ¿no? Etcétera. Cualquier cosa que yo haga, o que le diga, oye, qué bien que te ha salido la letra hoy día, esos son 5 soles de repente. O sea, cualquier cosa buena que yo haga por la otra persona es como ir a depositar plata. ¿Sí? Con la pareja con mayor razón. Qué linda que estás hoy, qué bonito ese peinado,
Oye, qué bien que te has maquillado hoy día, esa comida te salió excelente. Oye, muchas gracias por haberme hecho ese masaje. Cualquier cosa de esas es depósito de cariño, depósito de afecto. Pero ten en cuenta una cosa, cuanto más depósitos haga, la cuenta va subiendo. Pero como voy a cometer errores, los errores son retiros. Voy retirando también, así como voy depositando, voy retirando. Hay algunos que no depositan nada y retiran mucho. Y al final quedan sobregirados. Endeudados durante un tiempo, porque normalmente les cierran la cuenta. A veces me preguntan, en base a casos que yo cuento, yo he contado a veces, el récord que yo he visto de parejas donde el hombre le fue infiel a la mujer es 10 infidelidades contadas por la señora. O sea, la señora contó que su esposo le había llevado la cuenta de 10 personas con las que estuvo. Y claro, yo le hice la pregunta, ¿y por qué lo soportas? ¿Por qué no le has bajado el dedo, no has mandado a volar por ahí? Porque es buenísima persona. Es buen padre, es buen esposo, a pesar de lo que hace. Es buen amante, es buen proveedor, es buen todo. Mis amigas me dicen, ¿por qué no lo clonas? Entonces, este señor ha estado acumulando, y de pronto retiró, con cada infidelidad retiró una gran cantidad, pero le quedaba fondos, pues. Entonces, como cada uno tiene una especie de contador metido aquí, el contador le dijo a la señora, no te conviene cerrar la cuenta. Porque este señor probablemente, si recapacita, va a volver a recuperar lo que retiró. ¿Bien? Entonces, hacer el bien a la pareja, hacer el bien a la familia es guardar pan para mayo. Luego, la perspectiva positiva. El resultado de todo esto lleva a que la apreciación que uno tiene de su familia y de su pareja sea positiva, ¿no? Es como decir, vale la pena estar aquí, vale la pena estar con esta persona, vale la pena estar con estas personas. Es una sensación de positividad. Esto va a facilitar todo lo anterior, que se regulen los conflictos, porque conflictos van a haber. Pero la diferencia entre los conflictos de una familia o una pareja, que no va a durar mucho, con los que sí van a durar, es que los que no van a durar mucho no tienen esos fondos para poder compensar el dolor, el sufrimiento o la cólera. Los conflictos son simplemente una raya más al tigre. En cambio, en las familias que han tratado de manejar esto adecuadamente, los conflictos se resuelven fácil precisamente por la disposición positiva que hay. ¿Sí? Incluso desarrollan ciertos mecanismos para cortar el conflicto y que no pase hasta el día siguiente. Porque la idea es que uno no se acueste enojado. Las parejas que manejan bien sus conflictos desarrollan ciertos recursos, que no necesariamente son verbales, para poder hacer las paces, ¿no? Ayer le contaba a una pareja que decía, a veces nos peleamos fuerte a los gritos, nos dejamos de hablar el resto del día, pero en la noche, ya metidos en la cama, uno u otro estira el pie y como que lo roza sin querer. Y esa es la señal convenida, no es que se hayan puesto de acuerdo a hablar, simplemente que así lo han entendido, de que el otro voltee, lo abrace y se acabó. Esa es la señal de hasta aquí quedó el problema, mañana es otro día, ¿no? No es necesario el clásico, pero tenemos que hablar. No siempre es necesario hablar de eso, al menos no en ese momento. Y bueno, así vamos llegando al techo, hacer los sueños de vida una realidad. Lo que les decía hace un rato, ¿no? La función de la familia y de la pareja es permitir que los sueños de cada uno sean realidad, que sean parte de tu equipo. Pero si lo anterior no se ha dado bien, es muy poco probable que uno quiera ayudar al otro a hacer su vida y sus sueños realidad. Más bien van a poner obstáculos, se van a morir de miedo. ¿Que tú quieres estudiar una carrera? No, tú quieres quedarte en la casa, porque hay inseguridad, porque no se sienten bien, pues, ¿no? Si tú haces una carrera y te vas a trabajar fuera, y yo sé que te tengo un montón de cuentas pendientes, ¿qué va a impedir que te vayas? Pero si yo estoy confiado en que tengo una buena cuenta bancaria emocional y que hay bastante positividad en nuestra relación, ¿a qué le voy a tener miedo?
Y finalmente,